Vamos a disponer este tiempo a Dios. Inclina tu rostro. Padre, de lo alto, que seas tú, Señor, ministrando, que seas tú, Señor, dando entendimiento, que seas tú, Señor, con tu palabra atravesando, Padre, cada corazón. Señor, que lo que se va a impartir en el día de hoy no sea del hombre, Señor, sino que venga de lo alto, que venga del Espíritu, mi Rey. Que seas tú hablando a cada corazón, que seas tú reanudando cada uno de los corazones, mi Rey, y dando entendimiento, mi Señor. Señor, que hoy salgamos nuevos, así como orábamos, que hoy salgamos con algo en nuestro corazón como semilla, mi Rey. Todo te lo ponemos en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Ok. Veía un video de Denzel Washington y me encantaba y me llamó la atención porque el tipo decía el secreto para la vida. Y yo decía, tantos videos que yo he visto, vamos a ver cuál es el secreto, si al final encuentro cuál es el secreto para la vida. Y en ese video, él decía que el único secreto para la vida era read and run. Read and run, sí. Y el tipo explicaba que si tú no lees, si tú paras de leer, quedas obsoleto. Si tú dejas de leer, eres ignorante. La única persona que puede tener un poco más de entendimiento y conocimiento es aquella persona que lee. Si no lees, pues vives de lo que otra persona te puede decir, ¿verdad? Y al mismo tiempo decía correr. Tú nunca dejas de correr. Así sea que estés sentado, pero hay una vida que te lleva a correr. Hay una vida que te permite estar en constante movimiento. Hay una vida que nos lleva a nosotros siempre estar en constante cambio. Entonces nunca vas a dejar de correr. Y en pocas palabras, él decía que lamentablemente hay personas, o tienes una, o tienes la otra, o en su defecto ninguna de las dos. Hay muchos que no les gusta leer, o me equivoco, y hay muchos que tienen que empujarlos. Y el que tiene las dos es una persona exitosa. Entonces, hay que leer y hay que seguir leyendo, ¿verdad? En la vida recibimos muchos inputs y alrededor de lo que nosotros estamos haciendo, alrededor de nuestra vida recibimos mucha información. Y esa información realmente es información que creemos que es una información natural, pero realmente y nuestra vida se convierte en información cultural de lo que nosotros nos está rodeando. ¿Cultural por qué? Porque la información que nosotros recibimos es de lo que ahorita nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Las redes sociales nos tienen un poquito informados o desinformados. Entonces, muchachos, nos definimos por esas ideas muchas veces de los bestsellers, de esos grandes escritores, y cogemos esas ideas de esos bestsellers y las aplicamos a nuestras vidas. Entonces, si ves que somos bombardeados por inputs, ya sea a lo bien o ya sea a lo malo. Entonces, casi nunca nos preocupamos por algo muy importante. Y siempre estamos en ese afán de la vida, tratando de leer, buscar, hacer y deshacer, pero nunca nos preocupamos por... Yo mandé un mensajito hoy que trajéramos la Biblia. Pocos nos preocupamos por leer esto. Y esto es lo que vamos a examinar hoy. Vamos a mirar quién lee la Biblia y quién no la lee. ¿Y a quién le gusta leer la Biblia? Levanten la mano a quién le gusta leer la Biblia. Uy, papi, poco mentiroso, ¿eh? Ah, mentira. Y como que... No, chanza, ¿ok? Entonces, vamos a mirar, vamos a basarnos en un versículo, 2 de Timoteo 3:16, el cual dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para que enseñemos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña para hacer lo correcto. Entonces,
La Biblia es inspirada por Dios. Dios inspiró hombres, Dios inspiró a aquellos pensadores para que nos hicieran sentir cositas a nosotros. Cuando tú lees la Biblia o cuando un predicador o cuando alguna prédica tú ves, nos hace sentir cositas y esa cosita es el Espíritu Santo hablándonos a nosotros. Entonces fue inspirado por otras personas para hacernos entender lo que Dios quería enseñarnos a nosotros. Es un manual de instrucción, modela y nos forma. Y todo esto se puede resumir de que es un canon. El pastor en la prédica pasada explicaba que era un canon. Pero yo lo voy a hacer un poco más dinámico porque yo no entendí realmente cuando el pastor, no le estoy diciendo, pero yo no lo entendí. Yo dije, pero yo voy a predicar, yo te voy a tener que decir, saber qué es el canon. Y si lo vamos a la melodía, si lo vamos a la música, yo lo comparé con la música. Y la música tiene una melodía, y esa melodía cada 4 compases, o de acuerdo a lo que se establezca, entra un instrumento. Cada otro 4 compases más y entra otro instrumento. Y después entran las voces, y eso es una armonía. Hay una regla ahí mínima que los músicos saben. Yo sé que iban a quedar con esa cara, no iban a entender. Ven acá, Rubencito. Pero rápido, papi. Que el tiempo es corto. ¿Cuánto crees tú, ven acá, cuánto crees tú que hay de aquí al parlante? 3,5 metros. Yo digo que hay 2 metros. Midamos. Veamos. Casi gana. 2,90 metros. ¿Qué hice aquí? Me estoy guiando por una regla, me estoy guiando por un parámetro, me estoy guiando cada centímetro, gracias, Rubensito, cada centímetro, ¿cuántos centímetros es 1 metro? 100. Muchas veces eso es lo que nos pasa. Creemos que la Biblia es un montón de libros, pero a la larga es una regla. Nos dice cómo nosotros tenemos que vivir nuestra vida, pero Él dice lo que tiene que decir. De acuerdo, por ejemplo, yo pienso que tomarme 2 cervezas es bien, tomarme 3 cervezas es bien. El otro piensa, pero ¿por qué no me puedo tomar 3 cervezas? Vamos a ver qué dice la regla. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué pasó? Que a lo largo de nuestra historia, entonces vamos a mirar, vamos a explicar qué fue lo que pasó con esto que se volvió como tan polémico. Y para eso yo me voy a basar en el libro de Juan 20:31, que dice: pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Entonces, lo primero que quiero resaltar, antes de explicarte lo que realmente vengo a decirte, es que en la Biblia, mira que dice, estas se escribieron para que creyeras en la vida del hombre, en la vida de Jesucristo. Desde el Génesis hasta el último libro, si tú comienzas a buscar, está Jesucristo. ¿Y cómo nosotros lo vamos a mirar? ¿Cómo nosotros nos damos cuenta de que eso es cierto? Porque hay un canon de que durante toda la Biblia eso fue lo que se rescató. Hay una regla que siempre estuvo buscando eso. ¿Me sigues hasta ahí? ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, yo te voy a dar como un paseo de cuánto costó realmente traer esto hoy aquí. Yo te voy a hablar un poquito y espero que hagas un esfuerzo por prestarme atención, porque traté de condensarlo en 40 minutos, lo que costó traer esto hasta acá. Y el punto de partida, vamos a decirlo, vamos a tomar cuando el reino de Jerusalén se divide. Era un único reino hasta David y después pasa a su hijo Salomón.
Cuando muere Salomón, él tenía varios hijos y ellos pelean y se divide el reino en el reino del norte, que se llama Israel, y el reino del sur, que se llama Judea o Judá. ¿Ok? Hasta ahí me sigues. ¿Qué pasa? Que comienzan a hacer demasiadas cosas los reyes que están tomando el mando, y algunos fueron dispersados por los persas y después, años más tarde, fueron prácticamente conquistados o fueron al exilio por los babilónicos. Hasta ahí todo, digamos, el reino se divide, cada quien comienza a irse para un lado y para el otro. Y en ese año, en el siglo V, existen dos restauradores, un restaurador espiritual y un restaurador arquitectónico. El restaurador arquitectónico a mí me encanta, que es Nehemías. Muchos de los que hacen el curso de finanzas conmigo ya saben por qué es tan importante para mí la vida de Nehemías. Y existe el otro restaurador, eran unos amiguitos, andaban como anda Johncito ¿con quién? Con quien él sea, pero andaban ahí junticos. Andaban junticos, eran de la misma edad, eran contemporáneos. Uno se fue a reconstruir la parte espiritual y el otro comienza a reconstruir uno comienza a reconstruir la parte arquitectónica y el otro comienza a reconstruir la parte espiritual. Y él es entonces el que dice, ven acá, hay una recocha de libros por todos lados. Hay una recocha de escritos por todos lados. ¿Por qué no juntamos todo eso y hacemos el canon, hacemos la lista que realmente nos va a representar? No se llamaba Biblia, pero eran las escrituras. Y hasta ahí yo quiero que tú me prestes atención, porque ahí fue donde realmente nace todo. En el año quinto, él hace ese canon. Divide la ley, que ya el pastor le explicó que eran la ley, los profetas, todos los profetas, Isaías, estaban todos esos temas, todos esos escritos, y estaban los escritos Job, habían cualquier cantidad de cantares, todo eso estaba ahí. Y allí, me equivoqué, pero eran 39 libros, ¿ok? 39 libros, y hacen allí el canon. Y allí es el Antiguo Testamento. Pero recuerda que donde estaban los judíos, ¿qué necesitaban? Estaban dispersados porque ellos fueron dispersados por los persas. Necesitaban necesitaban que fuera, espérate que esto se me desbloquea. Necesitaban las escrituras, pero como nada más no tenían muchas, resulta que comenzaron a buscar dentro de lo que ellos tenían, dentro del pueblo, salieron unos eruditos de la época que se llamaban los escribas. Los escribas eran bastante caprichosos, porque eran importantes. Imagínate que para escribir en aquel momento no existían fotocopiadoras, y estos tipos eran las fotocopiadoras de la época, pero no fotocopiaban como nosotros, que dítame, en el principio no, era en cueros sagrados, hilos sagrados, y cada vez que mencionaban el nombre de Dios, tenían que cambiar la pluma. Y algunas veces tenían que limpiarla, cada 7 veces que mencionaban el nombre de Dios, tenían que limpiarla. O sea, imagínate, y tenían que hacer así. Aquí tenían el papiro, el cuero. El principio, eso eran días, eso que no había trabajo. Se dedicaban a eso. ¿Para qué? Para que pudieran tener en las sinagogas, para que pudieran tener esos escritos. ¿Ok? Entonces hasta ahí me sigues. El canon, primero con Esdras. ¿Ok? Pasó el tiempo, ellos fueron conquistados por los babilónicos, y después, mucho tiempo después, ¿verdad? Pásame la siguiente. Mucho tiempo después, en el antes de Cristo, o sea, en el 250, ya habían pasado varios años, ellos fueron conquistados por los griegos.
Los griegos hicieron una serie de evoluciones, ¿verdad? Alejandro Magno y demás. Y allí llega uno de los descendientes, uno de los herederos de Alejandro Magno, que fue Ptolomeo II, y dice, ven acá, ellos comenzaron a hacer la biblioteca más importante, incluso es una de las maravillas del mundo, la biblioteca de Alejandría, y dice, ven acá, yo quiero tener todos los libros, todos los escritos que hay alrededor del mundo. ¿Por qué no? Esta Biblia, esta gente de los hebreos, yo no tengo nada de ellos. Recuerda que el idioma principal del pueblo judío era el hebreo. Acuérdate de eso, hebreo. Entonces, viene este señor y le dice a los eruditos de esa época, le dice, búscame seis escribas por cada tribu. ¿Cuántas tribus eran? ¿Por 6? Oh, vamos para la primaria otra vez, 72. 72 tipos les dijo que le tenían que traducir esos escritos de qué idioma, ¿qué idioma? Del hebreo al griego. Recuerda que el hebreo era el idioma escrito. El idioma hablado era el arameo. Por eso es que tú dices, no, según el arameo, según el hebreo. Aquí vas a salir aprendiendo esas cosas. El hebreo era el idioma, ¿cuál? Hablado. Y el escrito. Y el arameo, ¿cuál era? El hablado. Y él quería que se lo tradujeran en griego. ¿Y cuál era el idioma griego hablado? El koiné. Acuérdate de esto porque te voy a hacer preguntas más adelante. Entonces salió la traducción que se llamó la Septuaginta. Acuérdate de esto. Esa fue todo ese papiro que había recopilado Esdras, quedó en esa Septuaginta. La Septuaginta, ¿por qué? Porque eran 70. Fueron 70 tipos que la tradujeron. 70 viene de 70, bueno. Por hacia allí, ¿dónde están los otros dos? Eso pasó en los 250 de Cristo, no me pregunte qué pasó con esos dos. Pero fueron 70, por eso le sacaron Septuaginta, ¿ok? Y esa Septuaginta quedó en griego. Pasó el tema, ¿ok? Y entonces, ¿por qué fue tan importante esta Septuaginta? Cuando termina el imperio otomano, el imperio de esta gente de los griegos, ¿cuál viene? El Imperio Romano. Pero el Imperio Romano quedó con la cultura helenista, o sea, la cultura griega. Lo que quiere decir que ellos hablaban koiné. Entonces, Pablito tenía toda la Torá, tenía todos los escritos en griego y él podía hablarle ¿a quién? Al pueblo. Jesucristo cuando llegó, él hablaba en griego. ¿Por qué? Porque el pueblo hablaba griego. ¿Okay? Perdón, él hablaba hebreo, hablaba arameo, pero no los quiero enredar. Jesucristo hablaba en arameo porque era el idioma, pero se escribía en griego. Aquí cambiamos. Aquí cambia la película porque es que ya el imperio que está es helenista y ellos escribían en griego y hablaban arameo. O sea, el griego se conservó. Lo que se venía escribiendo se conservaba en griego. Se hablaba arameo. ¿Ok? Entonces fue muy importante porque todas estas cartas que escribió Pablo, todos estos viajes que hizo Pablo, en la juega, mamita. Te fuiste muy late. Todos los viajes de Pablo lo hizo y él pudo prácticamente todo lo que él pudo hacer en esos viajes. ¿Dónde fue? Prácticamente. ¿Dónde se desarrolló él? En Grecia. ¿Y él que manejaba? ¿En qué estaban escritos todas las en griego? Entonces para él fue muy fácil. O sea, esa Septuaginta fue prácticamente, por eso nosotros hoy podemos hablar y podemos hablar de esto, porque en ese momento la tradujeron al griego y el griego era el idioma de ese momento. Pasa el tiempo, ¿verdad? Eso fue en el siglo I. Y llega un tipo llamado Constantino. Constantino se vuelve
por ley el imperio se vuelve cristiano. O sea, dicen que no se sabe si fue genuina o si fue por conveniencia política, por conveniencia de otras cosas, pero este tipo declara que el imperio romano, que era cultural helenista, se vuelve cristiano. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Pero ¿y entonces el Nuevo Testamento dónde empieza? Resulta que hasta ese momento había una lluvia de cartas. Cartas iban, cartas venían. Si el pollino de Jerusalén hablaba, carta, que la carta de María Magdalena, que la carta de Judas. Entonces ellos dijeron, ven acá. En el concilio de Cartago dijeron, vamos a acabar esta guachafita. Vamos a acabar. Yo creo que tú vas como... Sí. Pobre Dana. Vamos a acabar este cuento. Y en ese concilio deciden que los 26 libros ya van a quedar y ya no va a haber más, ni va a entrar más, ni va a entrar menos, que esos son los libros sagrados, que esos son los libros de las Escrituras, ya comprobados, hablados y demás, ¿ok? En ese momento no se mete el Apocalipsis. El Apocalipsis viene, imagínate, no lo creemos hoy día. Imagínate hace 200 años que no, es que este man va a venir otra vez. ¿Quién lo iba a creer? Nadie. Entonces solamente lo metieron en el 419. Mírate cuánto tiempo pasó para que metieran el Apocalipsis y quedaran los 27 libros. Entonces de allí es que sale el Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento, ¿en qué se escribió? En griego. Eso es el erudito. Pero pasa algo. Y es que declaran ley que ya no más griego como idioma sagrado. Ahora el idioma que va a predominar es el latín. Entonces, al todo esto está en el latín y ellos necesitaban auspiciar todo este tema de las Escrituras, este chico Jerónimo, en el 405, San Jerónimo viene y convierte toda esa escritura, la convierte al latín. ¿Ok? De ahí es donde sale la Biblia o prácticamente las Sagradas Escrituras en latín. En ese momento, el idioma hablado, para el pueblo, el idioma hablado para el pueblo se conocía como vulgo. Entonces, esa serie o ese tomo se llamó la Vulgata Latina. Entonces tenemos la primera, ¿cuál se llamó? Primero, la de Esdras, ¿ok? Esdras todo en hebreo. Viene este señor Ptolomeo y dice, mira, yo necesito estos escritos en griego. Entonces ya tenemos el segundo tomo. Y viene este tercer tomo que es en latín. ¿Qué pasa? Que allí comienza una serie de situaciones que realmente vale la pena hacer otra prédica o quizás un taller de lo que pasa en ese tiempo. Y en el 476, allí comienza la decaída del Imperio Romano. Allí es donde se acaba, en el 476, es donde termina el mundo antiguo y empieza la Edad Media, por favor. La Edad Media, 476. Mírate que en ese 476, allí prácticamente, ¿qué sucede? Que hay una época oscura que se conoce, se conoce como la época oscura, la época donde nace el Islam. El Islam empieza en el 622, muchísimo, 200 o 2 siglos después de la caída del Imperio Romano. Mírate cuándo viene a aparecer el Islam. El Islam comienza a tener fuerza y comienzan ellos se apoderaron de Jerusalén. Y cuando se apoderan de Jerusalén, solo en el siglo XI, o sea, en el año 1000, pasaron casi
4, o sea, de 6 al 11, 5 siglos, y salen las cruzadas, las famosas cruzadas. Las famosas cruzadas eran prácticamente batallas por la conquista de Jerusalén. Allí hubo masacres, esto es bastante, es una época bastante fuerte para el cristianismo, porque se decía que era en nombre de Jesús, en nombre de Dios, en nombre de demás, pero era más prácticamente por recuperar esa área de comercialización y demás. ¿Ok? Entonces viene todo ese mundo europeo a conquistar nuevamente Jerusalén y es a donde se meten las batallas. Todo ese tema de las cruzadas. Durante ese tiempo, ¿qué pasa? Que te dije que eran 400 años, un poco más. Como prácticamente se queda quieto, existieron unos eruditos o existieron aquellas personas que estudiosas y comenzaron a sacar unos textos masoréticos. Una persona que era masorética era la persona que trataba de conservar las raíces, conservar una cultura. Nosotros, por ejemplo, somos masoréticos. ¿Por qué? Porque venimos de nuestros países y tratamos de conservar que el arrocito en blanco, que la carnecita en bistec. Tratamos de conservar una cultura, tratamos de conservar nuestra lengua, tratamos de conservar muchas cosas de lo que hebreo en ese momento ellos tenían. Y entonces adivina qué escritos comenzaron ellos a buscar para comenzarlos a traducir, porque ya hablaban griego, ya hablaban latín, acuérdate que ya viene todo ese desarrollo. Los de Esdras y la Vulgata Latina comienzan a ponerle pie de página, no que la misa en ese momento se auspiciaba de esta manera, no que esto era, comenzaron a sacarle un poco de notas y un poco de cuestiones a esos libros, a esas traducciones que ya estaban en curso, esos masoréticos. ¿Ok? Entonces ya viene como que la cuarta edición de las Escrituras. Pasó el tiempo y en el año 14, mírate que me vuelo del siglo XI, al siglo XIV, un tipo en Inglaterra, John Cliff, entendía perfectamente el latín. Y él decía, lo que está este tipo, es lo que esta Biblia dice, no es lo que esta gente está haciendo. Y adivina qué hace, viene y traduce del latín, traduce al inglés. Comienza a traducir y traduce en el 1380 el Nuevo Testamento y en el 1382 traduce el Antiguo Testamento. Pero adivina qué pasa con el poder cuando le está moviendo la butaca. No le gusta. Y reprimieron a John Cliff y lo mandaron a la hoguera. Lo mandan a la hoguera y lo matan. Y todos los súbditos de él, todos los discípulos, comienzan a esconderse y prácticamente de esa traducción no queda absolutamente nada. ¿Ok? Solo hasta en el 1421, cuando viene Johann Maria Gutenberg, entonces es cuando sale la imprenta. Ya no necesitábamos las fotocopiadoras humanas porque ya este tipo se idea una manera de fotocopiar en papel, en papiro. Y él saca por primera vez la Biblia, la primera Biblia de esta manera así, la saca Gutenberg en el año 1421 y adivina cuál saca. ¿Cuál era la que se hablaba en ese momento? ¿Cuál era la que permitían hablar? El latín. Bien, pelado, estás enchufado. El latín, saca la versión latina. Pero, adivina, querían reprimir, pero había gente muy letrada, muy influyente, que sabía el latín y lo sabía muy bien. ¿Adivina quién? Martín Lutero. Por eso es que nosotros celebramos, yo te decía que te ibas a ir aprendiendo algo hoy, porque el 31 de octubre, aparte del triqui-triqui, se celebra es que este tipo tradujo por primera vez
¿adivina qué hizo? Le dijo a la iglesia, puso en la capilla de, no me acuerdo ahorita el nombre, discúlpenme, pero puso en la capilla de Wittenberg, creo que es, puso las 95 tesis. 95 tesis que estaban en el latín, él las convierte en alemán, porque el idioma de él era alemán, y adivina es como si el Facebook de la época. Él las pone, era como en un mural, las pone allí, y todo el mundo, el chulo era que era una puntilla. Y eso se ha vuelto una revuelta. Imagínate que se ha vuelto una revuelta porque ahí salen todas las famosas cinco olas, las cinco, solo fe, solo gracia y demás. Y a él, debido a lo que ya estaba generando, por lo que él publica, entonces lo llaman prácticamente a un juicio, y en ese juicio se llamó la dieta de Worms. En esa dieta, todas las dietas son malas. Porque yo no sé de verdad por cómo se llama, porque sí que la dieta de Worms. En esa dieta, ¿qué le dijeron? Estás condenado, te vamos a llevar a la hoguera, vas a quedar en el exilio, pero si te retractas, quedas absuelto. Y el que dijo, si me demuestras que lo que dice ahí es lo que tú haces, yo me retracto. O sea, este tipo fue muy influyente y gracias a él es que surgen todos estos temas, ¿verdad? Entonces, lo condenan y lo meten en la prisión del palacio de Warburgo. Gracias a aquellos que mencionan un poco más ¿ok? Pero adivina qué hace aquí. Cuando él lo tienen preso, tiene todo el tiempo del mundo, y adivina qué hace. Ahora te la voy a traducir todita. Y la tradujo del latín, la tradujo al alemán. Y el alemán prácticamente se hablaba en todo el país. Y comienza una fiebre de traducciones alrededor del mundo, y adivina quién entonces ya tenía la papayita para comenzar a traducir. Los que reprimieron en el comienzo. Los ingleses querían de alguna manera traducir. Y entonces, bueno, viene la traducción del latín al alemán. Pásame la otra. Y viene este tipo, William Tyndale. William Tyndale, él viene y hace una traducción del griego hebreo. Entonces te pregunto, si él cogió para traducir del griego hebreo, ¿cuál cogió? ¿Cuáles escritos escogió? Los de Esdras, si existían algunos, ¿verdad? Perdón, los del hebreo, los de Esdras, si existían algunos. ¿Cuál otra? Los masoróticos. ¿Ah? Y la Septuaginta fue la griega. O sea, él combinó lo que ya existía. Por eso fue tan importante eso, y traduce la famosa Biblia en inglés. Este tipo. Pero comienzan a perseguirlo, comienzan a hacerle, y esto se inventa. Que los ingleses eran inteligentes. Imagínate que cómo mandaban las Biblias o los escritos, porque acuérdate que ya podían imprimirla por la de Gutenberg. Los metían en sacos de harina y los mandaban para todas partes, y los comercializadores se prestaban para eso. ¿Ok? Pero había un tipo bastante... ¿La iglesia? Sí, la iglesia. Buena la pregunta. La iglesia era la que los perseguía. La iglesia era, porque acuérdate que te estoy hablando de la Edad Media, y todo lo que te estoy hablando es, en ese momento se está viendo la Sagrada Inquisición, la famosa Inquisición, que era que todo el que estaba en contra de la fe, en lo que decía, en contra del Papa o en contra de la iglesia, era un hereje y iba a la hoguera. Entonces era prácticamente los condenaban. Había un señor pero muy sinvergüenza, muy sinvergüenza, que Enrique VIII. Enrique VIII, el de Ana Bolena y todo este tema, ¿verdad? Comienza una pelea
prácticamente por temas de pareja, y estaba haciendo cosas horrorosas y el Papa los comulga. El Papa prácticamente le dice al rey, el Papa le dice al obispo que excomulgue al rey, y sabe qué hizo el rey. A él sabía que lo que le daba, el Papa sabía que lo que le daba duro era la Biblia. Entonces, ¿qué hizo? Mandó en que todas las iglesias se hiciera una Biblia grande en inglés y se pusiera en la entrada. Y esa Biblia se llamó la Gran Biblia, porque era una Biblia grande en inglés para que fuera leída por el que pudiera leerla. Y pasaron unos años y vino el rey Jacobo. Y el rey Jacobo entonces, ¿qué hizo? Mandó a buscar 40 eruditos, dentro de eso el decano de la Universidad de Oxford y la Universidad de Cambridge y 38 más, para que tradujeran de esa Biblia, del hebreo y del griego, tradujeran una para ya quedara prácticamente bien hecha. Y allí es donde sale la famosa, en 1611 sale la famosa Biblia King James. La Biblia más famosa en el mundo es la King James. ¿Por qué? Porque quedó bien hecha en ese momento ya prácticamente de todos esos escritos. Mientras eso estaba pasando, eso ya pasó, me regreso un poquito, había una fiebre prácticamente de traducción de Biblia, y en el monasterio de San Isidro, un chico llamado Casiodoro de Reina, en 1557, él ya entendía un poco el latín, entendía el latín, y comienza a traducir también la Biblia, pero ¿a qué? Al castellano. Él comienza y coge todos esos escritos y comienza a mirar toda la parte del castellano. Lo mismo pasa, comienzan a perseguirlo, comienzan a buscarlo, comienzan como que se tuvo que ir para Inglaterra, y estando en Inglaterra fue que pudo publicar ya en el 1569 fue que se pudo publicar la primera Biblia de Casiodoro de Reina. Y esa Biblia se llamó la Biblia del Oso. La Biblia del Oso porque no se lo grabé bien, pero es un Winnie Pooh o es un koala que va como que subiendo a un arbolito. No se ve muy bien, pero es como que la metáfora de que nosotros vamos por la miel, y esa miel es la palabra de Dios. Es lo que quiso expresar en ese momento. Un amigo de él, uno en el mismo monasterio, años más adelante, comienza a hacerle revisión a eso, lo que hizo Casiodoro, porque a él lo exiliaron prácticamente, y comienza a hacer revisión y comienza a mirar que si lo que hizo Casiodoro fue bien, y este señor se llamó Cipriano de Valera. Si lo que ya estaba hecho por Casiodoro estaba bien, y él dijo, mira, esto está perfecto, esto está bien, y es cuando sale ya por la última revisión de la Santa Biblia Reina Valera. Y pasa una cuestión muy, muy curiosa acá. Como aquella en Inglaterra se llamaba King James por el rey Jacobo, muchos creen que la Reina Valera es por la Reina Valera. Y la Reina Valera es por la combinación de estos dos señores. Por eso es que esta Biblia se llama Reina Valera. Yo tengo la Reina Valera de 1960. ¿Ok? Entonces, en ese lapso comienzan ya eruditos de la época, comienzan a congregarse y sacan las Sociedades Bíblicas Unidas, que es donde comienzan a perfeccionar, comienzan a imprimir, comienzan a hacer como que ya un poco más bonita en diseño las cosas, y en 1960 sacan la última traducción de la Biblia. Entonces, mírate todo lo que tuvo que pasar, mira todo lo que tuvieron que caminar prácticamente estos señores para tener hoy lo que hoy tenemos en nuestras manos. ¿Quién trajo la Biblia? Levanta la mano. Ya hoy, y si no la trajiste, da un aplauso por esto. Da un aplauso porque todo lo que nosotros tuvimos o las personas tuvieron, nosotros no. Todas las persecuciones, todas las masacres,
todo lo que te lo resumí en 20 minutos, pero esta historia tiene mucho por cortar. Pero al menos para que te lleves hoy, ¿qué fue lo que motivó a estas personas? Y ahí vuelvo a la frase que traje, a la frase de Denzel Washington. ¿Qué es lo que estás leyendo? ¿Qué le estás prestando atención? ¿Si estás leyendo la Biblia? ¿Si estás teniendo en cuenta este preciado libro? Porque muchos libros pasan de moda, pero mírate de toda la historia que te he echado, desde el siglo prácticamente 5 antes de Cristo. Te estoy hablando más de 2500 años para llegar a lo que hoy tenemos y se conserva. Hoy día tenemos esto para que tú y yo podemos leerlo, podamos abrirlo, y no hay persecución. Pero todo lo que tuvieron que vivir esta gente para que tuviéramos ese deleite, tuviéramos esa dicha, tuviéramos esa cuestión. Y correr, como decía Denzel Washington, correr a los pies de Cristo, correr a lo que aquí está plasmado, correr a que si tú tienes que cambiar tu vida, si tú tienes algo por lo cual necesitas de pronto tener un poco más de entendimiento, tener un poco más de lo que es la vida, aquí está el canon. Muchas veces nos equivocamos y no sabemos cuál es la respuesta. Aquí está el canon. Ya te mostré con una figura qué era el canon, cuál es la regla. ¿Cómo ser buen esposo? Aquí está el canon. ¿Cómo ser buen profesional? Aquí está el canon. ¿Cómo ser buena esposa? Aquí está el canon. ¿Cómo hacer negocio? Aquí está el canon. ¿Cómo llevar mi vida de finanzas? Aquí está el canon. Todo está aquí, resumido en un libro. Y no entendemos lo que aquí está. ¿Por qué? Porque no leemos, porque no le prestamos atención. Lo último que le prestamos atención es a esto, y que no pase lo que pasaba en mi casa cuando yo era niño. Estaba abierta en el Salmo 91 y eso nadie lo leía. Yo sabía que esa era la Biblia, pero nadie la leía. Y la Biblia es esto, que haya sinónimo de esto, que haya escrito, que sea tu amigo, que te hable cuando tú tengas duda, cuando tú tengas algo que hacer. Búscala, que aquí está la respuesta. Pongámonos de pie. Señor amado, gracias te damos porque tú eres, Señor, tú eres bondadoso, mi Rey. No sabemos el precio que tuvieron que pagar personas, Señor, para llegar este preciado libro a nuestras manos. Padre, gracias por esas vidas. Gracias porque tuvieron que dar todo lo que tenían para hoy tener y para poder hoy hablar aquí de tu palabra. Para hoy poder entender, para hoy poder tener al menos el gozo de tener un canon, de tener una regla, de tener al menos un manual de instrucción. Un manual que me cambia, un manual que a veces no sé qué hacer con mi vida, y ese manual es la respuesta. Gracias, Padre, porque eres tú, Señor, en medio de nosotros, porque cada día, Señor, renuevas nuestra fuerza, pero la renuevas, Padre, y a veces no nos damos cuenta de la misericordia que hay en tu palabra, de la verdad que hay en tu palabra, mi Rey. Gracias te damos, Señor, porque hoy nos vamos al menos con algo entendido. Hoy nos vamos con un conocimiento, Padre, que a veces es distorsionado, a veces mal dicho y a veces mal contado, porque no leemos, sino que creemos lo que nos dicen. Creemos lo que otro practica, pero no vamos a la fuente que eres tú, mi Señor, y este preciado libro que nos dejaste. Gracias, mi Señor, porque tu Espíritu Santo, Señor, se queda con nosotros en esta noche, Padre. Gracias, Señor, por esta semana. Gracias, Señor, por lo que ha de venir. Gracias, Señor, gracias, gracias y gracias. En el nombre del Señor te hemos orado. Amén y amén, mi Rey.